Gabón, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. A las puertas de lo que será la próxima campaña para el Parlamento Europeo, nosotros el tema de Europa traemos hoy a esta mesa de debate y de tertulia. No para hacer un debate electoral, pero sí para plantear una pregunta inicial. ¿Para qué sirve Europa? Diariamente, ya desde la cumbre de Bruselas, empezamos a conocer cómo iba y está dirigiendo nuestros designios económicos, por ejemplo, incluso políticos. Y estábamos mejor fuera o dentro. Cada vez pintamos menos porque la Europa que empezó siendo de 6 ahora es de 28 y cada vez se incorporan, digamos, que países más pobres, lo que significa que lo que antes recibíamos ahora nos toca dar. Son cuestiones que vamos a formular a nuestros invitados, como siempre decimos, los verdaderos protagonistas de este espacio. Saludamos en primer lugar a Mikel Antón Zarragoitia, director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco. Gabón, muy buenas noches. Hola, Gabón. Bienvenido. Al otro lado de la mesa se encuentra Ainhoa Lasa, investigadora del equipo de integración europea de la Universidad de Deusto. Gabón, muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Y a su lado se encuentra Jon Arrieta, socio fundador de UNESCO Etxea. Gabón, buenas noches, Jon, y bienvenido también. Gabón. Es el título que tiene este programa, es la primera pregunta para nuestros invitados. Europa, la Unión Europea, ¿para qué sirve? Jon, empezamos contigo. Bueno, Europa es un proyecto que nace, yo qué sé, en la noche de la historia, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Probablemente, ¿no? Yo recientemente he estado en Turquía y me llama mucho Uno de los países que quiere integrarse. Me llama mucho la atención que los turcos que quieren entrar a la Unión Europea, sin embargo, que tienen además restos de la cultura griega y la cultura romana importantes, ¿no? En toda la zona del Egeo y en las partes. Sin embargo, aunque algunos lo vemos un poquito más africano, sí, que europeo. Es verdad, pero sin embargo la población quiere entrar en Europa, tal, pero no se ve ese pozo de compartir la cultura europea, así. Por ejemplo, el valor que le dan ellos a las rumbas, a las ciudades que tienen romanas, griegas y tal. Si tuviéramos nosotros esas ciudades, joder, sería una maravilla, y estaríamos encantados, ¿no? Y sin embargo, es más una cosa de vistas un poco a los turistas y tal, ¿no? No sé, quizá nosotros estamos más centrados, ¿no? Para nosotros Europa es una cosa más central. Nos estamos remontando, además, como decía Jon, hace muchísimo tiempo, y todos lo asumimos ya, ¿no? Que estamos en Europa, que nos ayuda o que nos perjudica. Bueno, para mí clarísimamente nos ayuda. Yo casi respondería a la pregunta al principio, ¿para qué sirve Europa? Pues Europa al final sirve para poder dar respuestas a aquellos problemas a los que individualmente no podemos dar. Yo creo que es eso, y eso ha sido en su origen también, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando estaba todo el continente pues, por componer, es decir, cuando era un desastre. Ahora lo que pasa es que tenemos un relato ya de lo que fue aquello, pero Europa entonces era un continente absolutamente devastado por la guerra, fraccionado, con estados prácticamente, en mi opinión, estados que eran fallidos, ¿no? Y donde hubo que empezar a hacer algo, y la verdad es que se empezó de alguna manera por colaborar, porque se podía haber castigado más a algunos países como los que originaron, vamos a decir, la guerra, que estuvieron en el origen de la guerra como Alemania, y se optó por colaborar. Bueno, pues ya entonces Europa ya sirvió para dar respuesta a un problema real, y es qué hacíamos con la economía, con la sociedad, cómo poníamos otra vez el contador en marcha, ¿no? Bueno, todo eso ha evolucionado, y hoy en día Europa, para lo que sirve y lo que nos debe servir, es para dar respuesta a otro tipo de desafíos. El de la paz, que es un desafío permanente, porque nunca está ganada esa batalla, pero luego además hay otros desafíos, como pueden ser los movimientos migratorios, como puede ser, bueno, no ya por no hablaría solo de temas económicos, ¿no? Pero bueno, envejecimiento social, problemas medioambientales, cambio climático, etcétera. Bueno, hay un montón de problemas globales a los que individualmente, los vascos o los vizcaínos o los bilbaínos no podríamos dar respuesta. Bueno, pues yo creo que por ahí va un poco la razón de ser de Europa. La misma pregunta también para Ainhoa Lasa, y luego ya tertulia, ¿eh? Sí, bueno, ¿para qué sirve Europa? Yo creo que es muy significativo, sobre todo si atendemos a una encuesta que realizó la Comisión Europea a los jóvenes, ¿no? A propósito de su intención de voto, ¿no?
Y más allá de eso, trascendía en la opinión de las jóvenes que Europa es un espacio de oportunidades para trabajar, de oportunidades para moverse, para aprender nuevas culturas, nuevos valores, ¿no? No olvidemos que los europeos tenemos un patrimonio común, siempre se habla de mercado interior, de economía de mercado, pero también en los tratados aparecen términos como, aunque hoy en día sean muy cuestionados, como la justicia social, la solidaridad. Es un patrimonio muy rico, pero sobre todo Europa es un espacio para competir. Y yo creo que la clave está en cómo queremos competir los europeos, ¿no? Quizás esa sería, ¿para qué sirve Europa? Para enseñar otra forma de competir, una forma de competir que no consista en una devaluación de los costes salariales, que no consista en una precarización de la mano de obra, en ese tipo de cuestiones. Y yo creo que, bueno, eso es lo que demanda la gente, lo que sirve o lo que Europa nos puede servir a futuro, ¿no? Para competir en ese espacio global. A mí me va a tocar hacer un poco marcar el espíritu crítico respecto a Europa, pero entiendo que Euskadi o España no está igual al mismo nivel que Alemania, ni como desarrollo económico, ni como otro tipo de desarrollo. Entonces, no es una Europa igualitaria en ese sentido, y tenemos que competir en igualdad de condiciones, siempre saldremos perdiendo. No sé, bueno, un poco esta reflexión. Probablemente la visión que tengamos en general de Europa, sobre todo en los últimos años en los que hemos atravesado una crisis importante y las medidas han tenido que ser globales y europeas y tal, pues yo creo que nos ha distorsionado un poco la imagen de Europa en ese sentido. Sin embargo, sí hay quizás sí hay un problema fundacional de lo que es la Unión Europea desde el principio, ¿no? Porque, como ha dicho Miquel, el objetivo inicial era la paz, o sea, acabar con las guerras en Europa. Eso se ha conseguido, ¿no? Pues el espacio más pacífico del mundo en los últimos años. Bueno, entre comillas, ¿eh? Bueno, pero es cierto que no, pero es así, indiscutible, ¿no? Que desde los años de Mari Castaña, vamos a decir, ha habido guerras en Europa, ¿no? De Westfalia, guerras de religión, etcétera, y no ha habido siglo en el que no hubiese guerras. Y eso nos hemos olvidado. La única guerra que ha habido y no ha sido en territorio de la Unión era la de los Balcanes, vamos a decir. Balcanes. Y bueno, estaba en aquel momento, no estaban en los países europeos, estaba un poco fuera de los países europeos, ¿no? Y hay algunos que son, sin embargo, no se crean las instituciones europeas en torno a la paz. Por ejemplo, Naciones Unidas se creó en torno a la paz. Pero que es la menos renombrada de todas las instituciones europeas. Ya, bien, nos dejamos llevar más por la económica. Eso es. Sin embargo, se crea por las instituciones económicas. Hay gente que hace una crítica a esto y dice, bueno, es que ese arranque, que yo creo que fue un acierto para mí, empezar por cosas prácticas que tuvieran relación un poco con la marcha interna de los países y no haber empezado por la parte política, que era después a la salida de una guerra muy compleja y muy difícil probablemente, pero sí puede arrastrar un origen que más escorado hacia los temas económicos, hacia los temas comerciales, hacia los temas bancarios últimamente, etcétera, que hacia los temas cívicos o que hacia los temas políticos y tal. Y todos coincidimos en que hay una cierta déficit desde el punto de vista político de Europa, ¿no? Que está por construirse un poco las instituciones políticas un poco representativas, ¿no? Y bueno, algunos dicen que debería haberse empezado por la parte política, porque claro, luego nos van saliendo los problemas y no sabemos cómo solucionarlos y tal. Hombre, el éxito desde el punto de vista económico es importante de Europa. Generar un espacio económico como es el europeo, no sé cuántos millones de habitantes hay ahora, 700 millones o... Europa 500 y poco. Bueno, con los países de alrededor y tal, porque bueno, hay algunos países que no están dentro de la Unión Europea, pero que hay acuerdos como con Suiza o Noruega, la Unión, decía yo. o lo que es la Unión, ¿no? Pues, que prácticamente es el espacio europeo, ¿no? Sí, tengan o no el euro en su moneda. Bueno, y que tienen unos acuerdos tan fuertes que, aunque no están en el núcleo del asunto, pues forman parte de ese espacio europeo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha supuesto cosas que en estos momentos, si nos ponemos a pensar que cada vez que teníamos que viajar, teníamos que cambiar el dinero, y perdíamos dinero, porque perdías dinero al cambiar y perdías dinero al devolver el cambio. O sea, y ahora vamos más tan contentos por viajando con nuestro euro y
Y eso es un ahorro impresionante de dinero para todos nosotros Sí, y de no hay comodidad. aduanas, eso es lo Impresionante, cómodo, es un poder tema trabajar dentro de impresionante, Europa. ¿no? Y lo mismo que ese, pues hay otros aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, pues que las relaciones comerciales, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos asistiendo que se va a firmar un acuerdo de libre comercio con África, ¿no? Joder, los africanos estaban encantados el otro día, ¿no? Salían en la televisión, todos estaban encantados, porque para ellos el conseguir tener una zona de libre comercio es probablemente la mejor ayuda al desarrollo que puedan haber pensado en su vida con Europa, porque supone eliminar unas barreras arancelarias para entrar para el comercio, eliminar la contingentación de productos, etcétera. Todo esto que nosotros ya lo tenemos, lo disfrutamos, quizá ahora ya no sabemos valorar lo que supone no tenerlo. Sí. No tener esa. Pero yo quiero poner un ejemplo para que entendamos. En una reunión de vecinos, Sí. cada vecino mira por su propio interés a la hora de plantear. En los órganos de decisión europeos pasa lo mismo. El representante del europarlamentario alemán mira por su beneficio, no por el de Europa. Y entiendo así que los que tienen más poder o mayor representación, y entraremos en la Europa de los países o la Europa de los partidos políticos, mirarán, es decir, cada uno que mira por su propia parcela y por su propio beneficio, y no por la comunidad. Yo no Sí, sí, estoy adelante. tan de acuerdo. Yo pienso que el enemigo de Europa está en casa, y me refiero, ¿no? Sobre todo con este tema de la crisis ha habido muchos equívocos. La reforma, por ejemplo, de la Constitución española, todas esas medidas de austeridad, de que hay que recortar en sanidad, no vienen impuestas por el derecho de la Unión, sino que hay un pacto internacional que suscriben una serie de países, encabezado por Alemania, y que España acepta. Y de ahí es donde viene esa reforma de nuestra Constitución española. Eso por un lado, aunque sí que es cierto que el derecho de la Unión apuesta también por ese tipo de políticas de estabilidad y equilibrio presupuestario, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Parlamento Europeo, ¿no? Que se puede decir muchas veces, no hay una mentalidad a nivel global europea, o no se mira por los ciudadanos, sino que cada partido, cada europarlamentario mira por los intereses de su país. No es así, y de hecho habría que resaltar, por ejemplo, en materia de laboral, que nos afecta a cualquiera, que si gracias al Parlamento Europeo, que en el año 2008 rechazó una directiva, gracias a ese rechazo nosotros ahora no podemos trabajar, o no cabe la posibilidad que trabajemos entre 60 y 65 horas a la semana, porque el Parlamento Europeo dijo no, hay un patrimonio social que queremos preservar. Otro ejemplo, pues en el caso de la huelga, se quería limitar la huelga, bueno, pues el Parlamento Europeo también se opuso. Otro ejemplo, actualmente hay una propuesta de directiva para la reestructuración de empresas en crisis, ¿no? Quieren que los empresarios estén muy controlados en esos procesos, que se cuente con la opinión de los trabajadores. No son propuestas a nivel europeo o que se orientan hacia la ciudadanía europea. Por ejemplo, en el presupuesto, el Parlamento Europeo le dijo al Consejo, yo no apruebo este presupuesto si no lo flexibilizamos, ¿no? Un ejemplo muy concreto. Antes, si no se utilizaba, por ejemplo, una partida para un ejercicio correspondiente, que suele ser, en este caso se ha aprobado, son para 6 años, ¿no? 2014, 2020, pues en el anterior, 2007, 2013, si no se utilizaba para esa partida, había que devolverlo. Ahora no, ahora se permite que esa partida se utilice para otra cosa, y además se puede revisar en el año 2016, pues hay un problema específico en otra área, por ejemplo el desempleo juvenil, y que se pueda destinar más cantidad, ¿no? Yo creo que sí hay, por parte de algunas instituciones de la Unión, un espíritu más proeuropeo, y otras instituciones, por ejemplo, como es el Consejo Europeo propiamente, que la composición es más estatal, hay un peso ahí sí más potente, digamos, a nivel de estados. Y la Comisión, bueno, pues tiene un margen, digamos, limitado, solamente puede proponer, ¿no? Una iniciativa, pues por ejemplo, queremos reducir la emisión de hidrocarburos, hacemos esa propuesta, pasa por el Parlamento, pero también tiene que pasar por el Consejo, y el problema muchas veces está en el Consejo, que las para, las deja, las frena, ¿no? Dices el Consejo Europeo, que es el que lo forman los jefes de Estado de los países miembros. Sí, puede colegisla con el Parlamento, pero sí que es cierto que, bueno, pues es quizás el órgano con una composición más intergubernamental que resta credibilidad a la idea de Europa. Entonces, Sí, bueno, yo partiría un poco del ejemplo que ponías, que creo que es bueno, el de la comunidad de vecinos, ¿no? O sea, yo creo que hay que evitar un poco la dicotomía esa entre el conjunto y el individuo, es decir, es una combinación de ambas cosas. En una comunidad de vecinos, evidentemente, cuando nos reunimos en la junta anual, ¿no?, de propietarios, pues evidentemente se discuten las cuotas, hay unos que quieren hacer las pinturas, ¿no? Pero claro, lo que es impensable es que cada uno pintáramos un trozo de fachada por nosotros mismos, ¿no? Es decir, en la Unión Europea se dan las dos cosas, es decir, hay unos intereses que son conjuntos, comunes a todos,
y hay otros efectivamente que son individuales, son de cada uno. Entonces yo creo que es el compatibilizar ambas cosas, vamos a decir, el secreto, la clave de todo esto. Entonces yo creo que lo explica muy bien Ainhoa y por lo tanto no voy a tampoco incidir mucho más, pero efectivamente hay dos órganos, hay dos legisladores, claro. También tendemos a hacer, y es lógico, paralelismos con los esquemas estatales que conocemos, ¿no? Con los esquemas locales, ¿no? Claro, en un esquema estatal político tenemos un legislativo, un ejecutivo, un judicial, ¿no? En Europa lo que tenemos es, aparte de otros cuerpos extraños, vamos a decir, tenemos dos legislativos, ¿no? Uno es el representante de los estados, que es el Consejo, donde están normalmente los ministros, los presidentes de gobierno, en las cumbres europeas jefes de estado y jefes de gobierno, ¿no? Y esos discuten, es más intergubernamental. Y hay otra cosa que es el Parlamento, y el Parlamento sí se asemeja más al clásico, aunque es diferente, pero al clásico órgano legislativo, ¿no? Es elegido por los ciudadanos y no necesariamente. Lo malo es que muchas veces las campañas se hacen en clave más local que europea y tal, pero no necesariamente defienden cosas locales. Es decir, Ainhoa ha dado un buen ejemplo de algunas cuestiones y hay muchas más, ¿no? de las que se ocupa el Parlamento Europeo. Entonces yo creo que un poco la clave, la anomalía está un poco en esa convivencia entre el Consejo, que representa a los Estados, y muchas veces tienen tics más nacionalizadores, ¿no? Y el Parlamento que, dicho sea de paso, desde el Tratado de Lisboa tiene muchísimas más atribuciones que antes y colegisla en muchísimas materias, entre otras en el presupuesto, que en todas partes suele ser la ley básica, ¿no? La ley fundamental, vamos a decir, de cada año, ¿no? Los dineros. Efectivamente. Entonces, bueno, con esto quiero decir que el Parlamento también va ganando algún terreno, ¿no? Queda mucho camino para hacer que todo esto sea vamos a decir, una organización, bueno, más estándar, más como lo que conocemos, ¿no? Pero yo creo que hay que evitar el pensar que cada uno rema para lo suyo. Evidentemente hay una parte de eso, pero bueno, no necesariamente. Hay cosas en las que estamos obligados a entendernos. ¿John? Sí, yo creo que hay que reconocer también la realidad, ¿no? Que en ese sentido hay que decir, no todos los países, no todos tienen el mismo peso. En la Eso Unión. se ve además en la composición del Parlamento, precisamente. Sí, y también, hombre, cuando hay que decidir cosas, hay algunos países que realmente tienen más peso, se nota que tienen más peso y que... Claro, aquí la cuestión es que esto se forma en un eje que es el eje franco-alemán, ¿no? Es un poco el núcleo en torno al cual se constituye la Unión, ¿no? Y eso de alguna manera, pues persiste, ¿no? Persiste de esa manera. Y bueno, los países también se están un poco ordenando en torno a esos ejes con algunas variantes, ¿no? Con la variante británica, que es que al no entrar, por ejemplo, en el tema del euro, pues significa que prácticamente ellos participan en todo lo que es el libre comercio y la parte económica, comercial y en otras políticas, etcétera, pero que siempre tienen un carácter un poco especial, ¿no? Por ejemplo, pues el cheque británico, que es una forma de aportar económicamente diferente al como tiene el resto de los estados. En fin, hay también flexibilidades adaptándose a las condiciones de cada... ¿Y aquí por qué no se optó la decisión, como en Reino Unido, de no cambiar la moneda? Yo creo que aquí ha interesado estar en el euro, ¿eh? Yo creo que quien Para el ciudadano de a pie, lo único que nos supuso es un incremento de los precios terrible. Yo creo que eso es una decisión típicamente política, es decir, hay que conocer también el sentimiento que existe en el Reino Unido con respecto a la integración europea, ¿no? Vamos a hablar de ello, porque daría para otra tarde entera solo hablando de esto. Pero es muy coherente con la visión que ellos han tenido que siempre. no tiene la City londinense, que recibe muchos dineros, por cierto, de la Unión Europea, y se han mostrado, a propósito de ese hipotético referéndum para cuestionarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la City ya ha dado un toque a Cameron y compañía, los que financia, por cierto, aquí diciendo, nos quedamos. oye, nos quedamos porque nos interesa quedarnos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso, cuando se dice los ciudadanos, sí que es cierto que hemos notado que ha bajado nuestro poder adquisitivo, pero francamente, y esto es algo que reconocen todos los economistas, incluso Krugman y Stiglitz pidieron perdón y rectificaron, sería un corralito. Es decir, nosotros, seríamos igual de pobres, lo notaríamos menos, pero seríamos igual de pobres. Y competiríamos pues sobre la base de devaluar nuestros salarios, y iríamos a una autarquía a nivel monetario. Lo que ha ocurrido también ¿no? en estos tiempos, yo creo que es que el euro evidentemente era una... parte claro para todo el mundo que era una construcción incompleta o imperfecta, ¿no? Eso también ha tenido mucho que ver. Pero solo pensando ahora mismo, con la deuda, por ejemplo, la deuda público-privada que tiene España tiene una deuda público-privada conjunta de aproximadamente el 260%, algo así, del PIB. Eso significa 2,5 billones de euros, ¿no? Con B, ¿no? Claro, para financiar eso, si tuviésemos que financiar eso en pesetas,
O sea, el precio sería impagable, o sea, probablemente quebraría el Estado. Sí. ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, yo creo que el tema del euro, a pesar de que evidentemente y más las propias monedas tienen anverso y reverso, y en este caso hay ventajas e inconvenientes, yo creo que, vamos. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que mirar a unos otros países como Argentina o México o tal, y digo, ostras, pues es que la historia de España es una historia de devaluaciones impresionante, impresionante. Entonces, yo creo que tener una moneda en estos momentos estable y una moneda fuerte tiene algunos inconvenientes. Que es la subida de los precios. La subida de los precios en un momento determinado, pero tiene un montón de ventajas, lo que da eso de estabilidad, ¿no? Lo que da eso que de posibilidades de comercio en todo el mundo, ¿no? Otra cuestión efectivamente es claro que bueno que no todo el mundo manda lo mismo en el tema del euro y en la base del mismo estaba Alemania, ¿no? Y evidentemente pues es claro que Alemania de alguna manera lleva las riendas, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Del euro, el o el Banco Central Europeo sigue de alguna manera los criterios o la filosofía del Banco Central alemán, etcétera, etcétera. Y luego también hay que decirlo que es muy discutible que las medidas que se han seguido en el área euro, las medidas monetarias y económicas que se han seguido en el área euro, sean las acertadas. Claro, eso sí es discutible. Ahora, yo creo que el euro como tal, como moneda, como apuesta de integración, yo creo que es buena. Sí. Perdóname yo. Sí, yo creo que es uno de los baluartes más importantes, ¿no? Quizá ahora se ha puesto en cuestión porque, bueno, pues realmente el problema de el compaginar una moneda única con una situación fiscal independiente en cada uno de los países, pues ha llevado a una situación nueva, desconocida, porque normalmente todos los países unen la política monetaria con la política fiscal, y en el caso del euro no, estaba basada únicamente en la política monetaria en sí misma, no estaba basada en la política fiscal, y entonces pues los déficits se han disparado de los estados, y entonces se produce un ataque al euro y un ataque al conjunto. Pero Europa debería marcar una política fiscal unitaria. Bueno, vamos por fases. De momento, una política bancaria unitaria, ¿no? Es decir, el tema de los bancos va a ser igual en toda Europa. La unión bancaria es un paso para mí importantísimo. Importantísimo porque significa, primero, una autoridad que inspecciona a todos, que es común, y significa que un sector que estaba muy desregulado en los últimos años, y de ahí la catástrofe que hemos sufrido, ahora empieza a regularse. Se crea un fondo un fondo mancomunado para poder resolver los problemas del sistema bancario en general, lo cual es una ventaja. Es decir, si hubiéramos tenido esto, no hubiéramos tenido que pedir, España no hubiera tenido que pedir los 40.000 millones para el rescate bancario, porque eso ya está organizado de cara al futuro, que los rescates, cómo se van a organizar, y ya hay un fondo creado. Y esto no va a caer en cada uno de los países, sino va a caer en el conjunto de la Unión, se va a repartir en el conjunto de la Unión, en función de las aportaciones que hacen a ese fondo cada uno de los países, que es en función del tamaño de su economía, prácticamente. Entonces, bueno, Alemania va a aportar mucho más que España a ese fondo. Sin embargo, por ejemplo, España se va a beneficiar de eso si tuviera una situación como la anterior. O sea, que quiere decir que esta mutualización... ¿En un futuro si un banco dejarían quebrar el banco? No. Irían al rescate. Habría una autoridad común que decidiría si quiebra o no ese banco. Claro, pierde esta en soberanía, no decides tú solo, pero también tienes un fondo que te viene a rescatar si es preciso. En fin, bueno, lógicamente nada es gratis. Y no se harían públicas públicas es una gran ventaja. Las deudas. En lugar de responder el Estado español, se responde mancomunadamente. Tema fiscal que has comentado antes, ¿no? El tema fiscal probablemente será uno de los próximos ya está debatiéndose en parte, ¿no? el tema fiscal. Hombre, se va más por una armonización fiscal en principio que no por una unión fiscal, ¿no? Hombre, vamos a ver, ahora es un tema fiscal, la tasa Tobin, ¿no? Que es lo que se va a aprobar ahora. La tasa Tobin es una tasa nueva que se pone sobre el sistema financiero, sobre las transacciones financieras que hacen los bancos, fundamentalmente. Sí, compraventa de acciones. Acciones, también derivados de las acciones, de seguridad sobre las compra de las acciones, en principio, pero luego puede también extenderse a otras operaciones financieras. Eso es una novedad, porque eso va a significar también unos ingresos, primero, un control
porque poner una tasa significa también tener un mayor control sobre las transacciones, cómo se hacen, y hay una mayor información, y eso va a significar también una cierta control sobre el sistema financiero, que no va a generar este conjunto de productos que hemos sido incapaces de entenderlos, que no los entendían ni ellos, ¿no? Porque cada uno de esos productos derivados va a tener una tasa, y en función de todos esos productos derivados se va a pagar más. Entonces, todo esto significa de alguna manera una mejora del sistema. Estamos mejorando los riesgos que el sistema del euro Sí, tiene. más tranquilidad. Te había interrumpido antes, Ainhoa. No. Yo en este punto sí voy a ser crítica no con el euro, pero sí con la Unión Económica y Monetaria. Cuando se creó en el año 92, se olvidó, y vuelvo a 1951, Europa no solamente se creó para la paz, sino que también Europa se dio cuenta de cuál había sido uno de los detonantes del conflicto bélico, que había sido el conflicto capital-trabajo, sobre todo en Alemania. Había una tasa de pobreza muy alta, y fue un caladro de votos muy importante para Hitler, como está sucediendo desgraciadamente hoy en día en algunos países de la Unión Europea, a través de un discurso populista y demagógico, ¿no? Entonces, los padres fundadores, por un lado, dijeron: en el ámbito internacional vamos a poner límites al capital privado. Eso se abandonó en los años 70, y de ahí de esa economía especulativa ha venido esta gran crisis. Y por otro lado, en la Unión Europea lo que se pensó es una apertura controlada para que los Estados, este impacto, esa unión a la Unión Europea no tuviera un impacto muy fuerte en su sistema de bienestar. Cuando en los años 70 se abandona ese planteamiento y se adopta esa unión económica y monetaria, el euro que tenemos hoy en día, se apuesta sobre todo por un equilibrio y una estabilidad presupuestaria que tiene como único objeto, o por lo menos las recomendaciones de la Comisión y lo que se ha llevado a cabo en los Estados miembros, la reducción del gasto público. Y aquí yo sí que me gustaría señalar, porque incluso la propia OCDE, incluso el Fondo Monetario Internacional han reconocido, para tener unas finanzas sanas, estables y sólidas, no es necesario recortar única y exclusivamente el gasto público, porque también está la administración pública y hay otras áreas. Entonces, me parece muy bien que haya una unión bancaria, una futura unión fiscal, pero si no se tiene en cuenta la necesaria dimensión social de la Unión Europea y el impacto que eso puede tener en el bienestar de los ciudadanos, hay una desigualdad creciente en la Unión Europea, unas tasas de pobreza que eran desconocidas. Si eso no se hace bien, vamos a seguir dando alas a esa economía especulativa que siempre encontrará resquicios legales. Y creo que sería importante compaginar, precisamente para que los ciudadanos pensaran: oye, Europa sirve para algo, también se protege nuestro bienestar, y no solamente pues la posibilidad de competir en términos económicos. No, de hecho ha sido siempre el área social, donde ha cojeado el proyecto comunitario, ¿no? Antes comentabas que algunos eran más favorables al primero que hubiese habido una integración política y luego una económica. Bueno, yo creo que los procesos históricos siempre han sido como el de la Unión Europea, es decir, primero hay unos mercados y luego se dotan de instituciones, ¿no? Primero hay unos intercambios y luego se van generando las instituciones, las infraestructuras políticas, etcétera. En la Unión Europea lo mismo, por las razones tanto de la paz. Yo creo que eso es un relato bonito y, bueno, de alguna manera cierta. Pues en el fondo también lo que hubo fue que Francia necesitaba el carbón alemán y que de alguna manera, pues en lugar de quedarse con él, pues hubo acuerdos para que todo esto empezara por un sistema de cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, en el trasfondo de la cooperación, del roce, de una mayor comunicación de los europeos y tal, pues está el mercantilismo, ¿no? O sea, está el comercio, están los intercambios, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que nunca ha habido, y especialmente, bueno, con el Reino Unido, etcétera, nunca ha habido acuerdos para armonizar más la parte social, las partes de pensiones, las partes de coberturas de trabajadores, etcétera. Y ese es el problema. Y no solo es un problema por una cuestión de justicia, sino que es un problema porque además impide que se realice un mercado único. Por ejemplo, la falta de un mercado más o menos armonizado de pensiones, pues es un obstáculo para el desplazamiento de los trabajadores. Y hoy en día necesitamos movilidad. Necesitamos movilidad no solo en Europa, sino a nivel mundial, porque el escenario es diferente, ¿no? Bueno, pues eso efectivamente simplemente para constatar efectivamente que es lo que, de como hecho, dices. Reino Unido no aplica la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también Polonia, pero por una cuestión de índole religiosa y moral. Reino Unido, la disposición que lo que atañe, lo que es a la política laboral, el grueso de los derechos colectivos, no se aplica en Reino Unido, ¿no? Y esto es lo que se hace, se crea también una Europa a dos velocidades, también en el ámbito social. Eso es, que siempre hemos hablado de la Europa a dos velocidades. Yo en esto... A varias, habría que hablar, porque hay Esto yo creo que habría que hacer algunas matizaciones, ¿no? Porque no solamente son cuestiones de cartas y de tratados y de acuerdos, sino luego la realidad, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la realidad, que es muy importante, ¿no? Y, hombre, internacionalmente Europa es conocida por su estado de bienestar. Es lo más fuerte. Si comparamos con el otro polo económico importante,
que es Estados Unidos, pues hombre, las diferencias son abismales. Sí. El pobre Obama, para poner el seguro de enfermedad y pues bueno, los líos que está teniendo, ¿no? Y no lo puede, pues, y tal, y una cámara con la otra cámara, con no sé qué, con no sé cuánto. Es decir, que vamos a situarnos también en el globo, ¿no? Lo que es el globo y, sí, que Estados y nuestra Unidos posición. No es la panacea claro, de derechos No, sociales. Todo lo y si contrario. miramos al otro lado, al capitalismo del Estado chino y tal, pues hombre, estas fábricas que hacen los chinos, que son ciudades, fábricas fortaleza, como si fuera, yo qué sé, la época de la esclavitud, Sí, ¿no? deshumanización Porque ha total. habido estado de bienestar, pero han sido siempre sistemas sociales, ¿no?, de protección social, Sí. pero dentro de los Estados-nación. Sí. ¿no? De hecho, el Reino Unido tenía unos sistemas, ya no lo tiene, pero tenía unos sistemas más avanzados de protección social, ¿no? Con aquel informe Beveridge Sí, famoso del sí, año 43, Beveridge, etcétera, sí. y tal. Y aquí con Sin Bismarck embargo, en eso con los Europa, años 70 se ha venido sí, abajo, ¿no? sí, 70, sí. 80. Margaret Thatcher empezó Efectivamente. con Ronald Reagan el neoliberalismo. Pero incluso ni siquiera entonces se llegó a hacer política Yo común voy social de verdad. bastante a Inglaterra, porque tengo un hijo que vive en Inglaterra. La sanidad inglesa es modelo, ¿eh? Siempre, siempre ha sido. Pero ha siempre. importado... Y el estado de bienestar, uno de los pilares básicos es la sanidad. Sí, pero porque ha traído mucho enfermero cuando Margaret Thatcher se cerraron muchas escuelas de Vamos a ver. enfermería y con los La años- cuestión es que eso funciona. Sí. La educación, las universidades inglesas Sí. ya nos gustaría Sí, tener. están en el ranking de las más Nos competitivas. gustaría tener las Pero universidades Ya nos alemanas gustaría y- ir a y otras. a ver. Ya nos gustaría pero los tenerlas. disturbios que hubo en Londres, por ejemplo, que yo siempre ocurre con Saint-Denis en París, que parece que ya se ha olvidado, parece que ya ha desaparecido lo de Saint-Denis y sigue Saint-Denis latente, y en Reino Unido, en los suburbios, con las tasas de pobreza, tasas de embarazo en chicas muy jóvenes, madres solteras, se abandonan los estudios primarios, o sea, quiero decir que la brecha social está aumentando y precisamente en Reino Unido hay informes, o sea, quiero decir que tendrá un modelo de sanidad muy bueno, aquí también en España la sanidad todavía parece que apunta maneras, sin embargo tenemos los niños, ¿no? Esta encuesta que ha sacado Caritas Europa, bueno, pues los niños españoles son los segundos más pobres de la Unión Europea, solamente por detrás de Rumanía. O sea, quiero En decir, cualquier caso, aceptando eso, ¿no? Porque yo, vamos, es indudable lo del Reino Unido, es indudable lo de la Alemania, desde Bismarck, pues toda la educación pública francesa, etcétera. Pero la protección social, lo que digo es que es uno de los ámbitos en los que comúnmente no se ha avanzado, siempre ha sido muy fragmentado. Bien, Este es esto el sí. problema. Esto sí creo que es importante, tal, ¿no? Pero hay que entrar en profundidad. El sistema de atención a la gente en Inglaterra, a la gente que está excluida del sistema, muy bueno. Es muy bueno. Hablamos de sanidad pública, lógicamente. El ¿no? sistema de desempleo, de la gestión del empleo, es un sitio para aprender, ¿eh? Para aprender. O sea que vamos a... No, ¿eh? siempre Vamos, ha sido el modelo vamos a señor Sí, yo es que esos Luego, contratos Luego, de 0 el asunto horas... pragmático sí, hay que decir, ver, luego hay sí. que vivir como vive allí la gente. Pero te quiero decir, los qué contratos de pasa y 0 tal. horas que en Reino Unido se admiten, aquí en España un contrato de 0 horas, donde te pueden llamar a cualquier hora, puedes trabajar lunes 2 horas, martes 5 horas, se denunció, de hecho, lo que pasa que en Reino Unido es otro sistema de construcción del trabajo, aquí en España, quiero decir, eso es impensable. Bueno. De momento. Era impensable. Vamos a ver, Constitu- vamos a ver, de momento vamos a ver no, lo que pasa con sí, el de trabajo, porque momento, claro, sí. con 5 millones de desempleados, eso sí que es impensable, ¿eh? Sí, Eso sí que es Sí. impensable en Inglaterra. sí, Eso sería una revolución en Inglaterra. sí, en cualquier Y en cambio en otro país. España no hay una revolución con 5 millones de desempleados. Sí, pero por ejemplo el Parlamento Europeo sabe ¿Por qué? que en Pues- España hay 5 millones de parados. Sí. Y aún así, volvemos a que en aquella época era Merkel y Sarkozy, ahora con Hollande no sé, pero ellos dicen, pues no, como tenéis este problema de deuda, que aludía antes Miquel, pues tenéis que subir el IVA, un esfuerzo económico a todos los ciudadanos y no se crea empleo. Pero lo ha dicho Europa y entonces hay que hacerlo. No sé si Bueno, he pues sido aquí- clara en... Sí, no. Sí, en es un O España, sea, de alguna somos manera, obedientes con lo que dicen porque tienes que hacer esto en todo momento. Entiendo que Rajoy ha estado dirigido a tomar una serie de medidas, pero que realmente no nos están sirviendo para crear empleo, para salir de la crisis, no lo sé. La propia no lo sé. Comisión. Yolanda, yo creo que No conocido. tenemos que ser muy realistas. Vamos a ver. Aquí cuando... Y espera que todavía no me he metido con los parlamentarios No, europeos. pero es que ¿eh? tenemos que ser muy autocríticos. Aquí cuando estaban los monopolios nacionales de Telefónica, de petróleos, con Repsol y con Cepsa, de las eléctricas, que eran un monopolio, etcétera, etcétera, del país de los monopolios. Claro, la situación de la economía española tenía unos déficits impresionantes y tenía unos endeudamientos impresionantes. Hubo que liberalizar todo ese sistema para poder entrar
con los criterios de Maastricht para poder pasar a la Unión Europea. Eso no fue un retraso, fue un avance del sistema económico. Pues fue acabar con una situación de monopolios que, bueno, acabaron de esa manera, que todavía están medio disfrazados algunos de ellos. Todavía nos quedan los problemas con la energía, los problemas con la telefónica, que son los que más demandas tienen de los ciudadanos, ¿no? Porque no están contentos con los servicios que prestan y con cómo se gestionan estas empresas. Fue un avance. Pero la quiebra de la mitad del sistema financiero español que acabamos de vivir, que no se dice los bancos, no, aquí lo que han quebrado son las cajas de ahorros. Y las cajas de ahorros eran públicas. Bueno, pues si no nos dan el rescate, no en el País Vasco, porque no ha sucedido, no es homogéneo en todo el Estado. Sí. Si no nos dan el rescate, nos vamos a la porra. Vamos a la porra. Claro, la cuestión es, vamos a ver, yo en hay que ser más realista. El tema económico europeo, yo sí soy crítico en cuanto a la política propia que se ha hecho para salir de la crisis, o se está haciendo. Es decir, no se ha puesto demasiado acento en el crecimiento, en la creación de empleo, sino más bien en la contención del gasto, en la austeridad, en los recortes, bueno, que tampoco está mal, en el saneamiento de las finanzas, ¿verdad? Pero claro, en lo que tampoco puede pretender ningún país, ni siquiera España, es vivir a costa de otros, y eso es lo que ocurre. Al final, tú lo que tienes que ver en cualquier sistema, en un Estado también, es qué produces, cuánto te cuesta y cuáles son tus cuentas. Entonces, Europa lo que te está diciendo, si tú sigues dentro del euro, te rescato financieramente, etcétera, etcétera, si rescato tu sistema bancario, tu sistema financiero, pues lo que tú vas a tener que poner es en orden tus cuentas. Ahora, la cuestión es, para mí, entre otras cosas, la cuestión es en cuánto tiempo es posible poner las cuentas en orden, si no es demasiado atracón el hacerlo de la noche a la mañana, ¿no? Pero vamos, tiene su explicación, vamos. Yo soy crítica porque en el año 2005, que ahora que ponemos a Alemania de referente, Alemania era el enfermo de Europa. Y luego, si queremos entrar con algunas datos de Alemania, cómo funcionan los mini-jobs, que va a ser muy interesante, y cómo están las personas de edad avanzada, la pobreza en la tercera edad en Alemania. Hay un informe de la OCDE, que no es un organismo social, no es el Consejo de Europa, recientemente se publica en el Frankfurter Allgemeine, que advertía claramente a Europa del fenómeno de la pobreza en la tercera edad, personas que con 70 años tienen que trabajar de jardineros porque su pensión no llega a fin de mes. Alemania es el segundo país de Europa que tiene un grueso de trabajadores pobres, o sea, la pobreza en el trabajo es un fenómeno que está también muy presente en Alemania. Bueno, pues en el año 2005 Alemania tenía unas tasas de desempleo, 2000-2005, de 5 millones de desempleados. Era una economía absolutamente improductiva, es decir, no era una economía competitiva, y sí que es cierto que llevó a cabo unas reformas muy duras, unas reformas laborales muy duras y en otros sectores parecidas a las nuestras, pero lo que nunca se dice es que en el año 2005 ese pacto de estabilidad y crecimiento, que sí estamos obligados a cumplir, y eso sí viene el derecho de la Unión, se flexibilizó. Es decir, se le dejó un margen de maniobra más amplio para que pudiera cumplir. Y yo estoy de acuerdo pues, con los dos invitados que lo cumplieron. Sí, junto con Francia les amenazó la Comisión con denunciarles ante el juez europeo y se dio un acuerdo. Estoy de acuerdo con vosotros, o que decís, hombre, cualquier ama de casa sabe que no se puede gastar más de lo que no se tiene, que se han hecho cosas muy mal, pero yo también estoy de acuerdo con lo que dice Miquel, que no digamos dejar la manga ancha, pero sí que, la propia Comisión, es decir, da una de cal y una de arena, ese tipo de políticas hasta dónde nos están conduciendo. De alguna manera, yo, siguiendo un poco para que sea todo más entendible, yo creo que sí puedes gastar más de lo que tienes, pero según para qué. Claro. Te lo puedes gastar en dar estudios a tus hijos, pero probablemente no en irte de vacaciones a Tailandia, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo critico también de la política europea, ¿no? Es decir, que han sido muy estrictos, muy rígidos y que han tratado, pues yo creo que de una manera bastante, no sé si violenta o agresiva, ¿no? O sea, los temas de Irlanda, la de España. Hombre, hay que no se puede descargar, hay que entender que el ataque al euro fue un ataque especulativo de vida o muerte, eso estuvo a punto de... Claro, porque España, el tamaño de la economía española no es el tamaño de la economía griega, ni es el tamaño de la economía incluso irlandesa, ¿no? Es un tamaño importante y eso, claro, ponía en cuestión al euro en sí mismo, ¿no? No era un problema menor, era un problema, es como poner en cuestión al dólar, ¿no? Bueno, ya, dólar tú, joder, ojo que no, esto son palabras mayores, ¿no? Y yo creo que eso hay que reconocer que ha sido muy duro. La reacción también ha sido muy dura y probablemente ahora vamos a vivir, o deberíamos de vivir, una etapa de mayor flexibilidad y de mayor elasticidad, ¿no? Y que creo que, por una parte, poner coto a todo el sistema financiero y controlar y regular los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, cuestiones en las que Europa está y lo está haciendo. Eso va a ser un gran elemento estabilizador. A partir de ahí, efectivamente, está el desarrollo de lo que es la Carta de Derechos Sociales en la práctica, ¿no? La elaboración
práctica, ¿no? Está claro que hay que combinar las dos Es que cosas. hay 26 Si millones queremos tener de parados en Europa, Claro. son 26 millones de personas y por otro lado nos encontramos con que, por ejemplo, hay 2 millones de puestos de trabajo que no se cubren porque no hay la cualificación, es decir, hay muchas luces y muchas sombras y claro, el ciudadano... Todos leemos los periódicos y como ya has apuntado, ¿cómo es posible que en España con casi 6 millones de parados se sostenga? Bueno, pues hay un informe de la Caixa que el año pasado también lo publicó gracias a las redes familiares. O sea, en España tenemos una presencia de nuestros mayores, ¿no? Y hoy en día son los jubilados, los pensionistas los que están tirando de sus familias gracias a ellos, si no la brecha sería todavía mayor. Que entiendo que en otras culturas europeas esto no se da. Y de la economía subterránea. Economía sumergida también, pero es una economía sumergida... Que eso en otros países pues no. Bueno, Sí. antes no sé quién comentaba cómo no está Sí, ya la situación bueno, de los parados en España. Bueno, una de las explicaciones es también En Portugal la sortean regla una bolsa y cómo tele se mide la o comunidad. cosas de estas si pides que te haga factura el mecánico, ¿no? Pero aquí en España, con lo de la economía sumergida GESA, los inspectores, esta asociación que hay de inspectores, dijeron que más de lo que podemos entender, el pequeño chapucillas o una persona que está en el paro y que cobra los 400 euros y dice, pues te voy a arreglar un grifo y te pagas 40, es sobre todo de la corrupción, pero estamos hablando de grandes empresas, de nuestro sistema, cómo se distribuye la renta en nuestro país a la hora de hacer una declaración y todo ese sistema. O sea, tiene más que ver con una economía sumergida de corruptela, digamos, de alta escala, que con los pequeños, que también lo hay, O sea, también hay que reconocerlo. Hombre, vamos a ver. Trampillas, lo del eso, Sí. digamos lo del fontanero, bueno. Hay quizá un tema que va unido, ¿no?, al tema del desarrollo de la política social y de lo que es la Carta Social Europea, es un poco la posibilidad de que el mercado de trabajo realmente funcione a nivel europeo, ¿no? Que estamos un poco por verlo, ¿no? Porque si funciona a nivel de productos, va a funcionar a nivel de servicios con la directiva que se está aplicando, y esto va avanzando en las reformas y tal. Pero bueno, a nivel de trabajo todavía no es un mercado de trabajo único, ¿no? Hay muchas trabas para que la gente se desarrolle. Las trabas naturales, Y esas son trabas, las culturales y lingüísticas, etcétera, y luego hay otras que son Claro. administrativas, por los mismos temas de los reconocimientos de pensiones. Exacto. Y que a un trabajador... Y ahí sí es importante que todas estas cuestiones evolucionen, porque si el sistema de Que pensiones... evolucionen a ser más unitarias. Claro. Sí, más o Si el menos. sistema de pensiones es un sistema de pensiones también que como el sistema fiscal se homogeniza a nivel europeo, y el sistema de cargas fiscales en las empresas y tal se va homogenizando y se va coordinando a nivel europeo, las posibilidades, o sea, cada uno iría con su mochila de la pensión de un país a otro, ¿no?, con su cuenta de la pensión, ¿no? No como ahora, que una pensión francesa, una pensión española, o una pensión de los años que trabajó aquí o que trabajó O allí. no solamente eso, Sino lo que se llama también el turismo sanitario también dentro de la Unión Europea. Claro. Que se está Sí, dando. es también un ejemplo de la gente que viene aquí a operarse directamente, pues porque le sale más barato. con esa liberación. Sí. Entonces, sí, ahí sí hay un trabajo muy importante por desarrollar. Ahora, sobre el tema del empleo, ¿no?, porque yo creo que es un asunto que... La clave, claro, sí, del es que nosotros, crecimiento. cuando hablamos mucho de las desigualdades, un reciente estudio que acaba de hacerse, que todavía no se ha publicado, sobre las desigualdades en el País Vasco, indica que nuestra sociedad es muy igualitaria, Sí. la nuestra en concreto. Sí. Aquí tenemos un fenómeno nosotros cuando hablamos de economía, que es que las noticias de España se nos superponen con las noticias del País Vasco, y nuestra realidad vasca no es como Y la realidad nuestro modelo española, productivo tampoco. tampoco. Y el Entonces modelo tenemos un fiscal lío porque no sabemos de qué tampoco. estamos hablando, ¿no? Bueno, modelo Muy bien, fiscal tal, que han y intentado todo lo mezclado. y que están intentando... Entonces, el problema nuestro es de los jóvenes. Sí, El sector que está realmente desprotegido y que está realmente es desigual es la juventud. La juventud en el sentido largo, Sí, hasta sí, los 40 40 años, años, no sí. en el sentido de... Hombre, aquí el porque fenómeno hace de unos los años decíamos niños, mileuristas y tal, ¡jo, los chavales son mileuristas! Les pagan solamente 1.000 Ahora euros. 1.000 Joder, euros mileuristas, ya- ahora mileuristas es un fenómeno. sí. Aquí tenemos Es un el problema fenómeno. de los ninis con la construcción. Claro. Muchos jóvenes, y a mí me pasaba, pues tú estás estudiando una carrera y te encontrabas con una persona con 19, 20 años que está ganando 1.000, 2.000 euros, y tú como investigador con una beca no llegabas a los 1.000. Claro, O lógicamente... dependiendo del dinero de tus padres. Claro, Cuando claro, si estás pero quiero decirte, estudiando, un sí. encofrador, un pintor, pues ha ganado durante Sí. la burbuja inmobiliaria muchísimo.
porque aquí se ha fomentado, no hablo de Euskadi, porque yo creo que aquí la formación profesional hay que reconocerla y destacarla, pero aquí se ha apostado por un modelo productivo de servicios y de ladrillo, y ahora se quiere volver a recuperar, estoy hablando en nivel general, y mientras no apostemos por la industria, aquí por ejemplo en Euskadi tuvimos una industria que era la envidia de Europa con unos astilleros estupendos, que espero por cierto que consigan pronto carga de trabajo, y porque la verdad la situación es tan desesperante. Yo aquí no sé si te he entendido bien, pero aquí por el modelo industrial se apostó. Sí, no, estoy hablando que aquí hubo un modelo que ya aquí no hay en su Euskadi. momento, sí, no, pero digo, es el gobierno central después, en vez de haber apostado por la industria que ya teníamos aquí fuerte, me estoy hablando de cada 80, El 90. gobierno central apostó por los servicios en su día. Exactamente, por eso lo estoy Francia, diciendo. etcétera, ¿no? Entonces, en vez de apostar por Una esa economía de industria, aquí ya servicios, teníamos la base. Eso Hay es. otras comunidades autónomas que no la tienen. No, o sea, hablando un poco en general, digo, en general en España se aporta por servicios y ladrillo. Aquí en Euskadi digo que la formación profesional ha funcionado muy bien. Yo creo que es una buena formación profesional. Necesita, como siempre, más innovación para ser más competitiva, pero aquí ha habido una industria muy fuerte y en su momento el gobierno de turno, los 80... Eso es, pero no, pero aquí Europa tuvo algo que decir. Y ha hablado de los astilleros. Europa fue el que dijo, hay que cerrar astilleros españoles, por ejemplo. Entonces, todo el tema de la siderurgia, ¿os acordáis de aquella época que la hemos Lo que vivido pasa aquí es en la que margen izquierda? el sector naval sí es un sector, hoy en día incluso es un sector problemático, con una altísima competencia coreana, china, ahora incluso dentro de Europa, americana, holandeses, y luego dentro de Europa también, Pero efectivamente. vamos a hablar del comisario español Almunia, que dijo, bueno, aquí ha habido unas ayudas ilegales al sector naval vizcaíno, el famoso tax lease, que tienen que devolver. Entonces, eso de cara al sector naval Pero no era vasco, exactamente al sector naval vizcaíno, era todo, afectaba también al vizcaíno. Sí, a las agrupaciones. Bueno, eso fue una normativa que sacó el gobierno español, que se supone que va en contra del derecho de la competencia. Actualmente hay un recurso en enero del 2014, estas agrupaciones de interés económico, que serían pues empresas y los bancos, han interpuesto un recurso ante el juez precisamente en contra de la devolución de esas ayudas, ¿no? Lo mismo que les ocurre a los astilleros, que con el nuevo tax lease, el nuevo sistema de financiación, no están recibiendo liquidez de los bancos, porque los bancos, de hecho, ante está esa denunciado por incertidumbre, los holandeses sí, también. ante esa incertidumbre, dentro de la propia Unión Europea. sí, ante esa incertidumbre de que no se sabe cuánto van a tener que pagar, se estima que 126 millones de euros, no saben si el recurso va a prosperar, están ganando tiempo, aquí los astilleros se encuentran con que no les dan dinero, porque las cajas ya no son lo que era, entonces... Y no tienen carga de trabajo porque un cliente no está seguro de que le puedan construir o terminar un barco. Pero eso es un problema, yo creo, ya también del propio Estado y de apostar realmente por lo que hemos O dicho sea, la antes, culpa por un no la modelo tiene- productivo. La que es decir, culpa me ahí no refiero- la tiene Europa. No, yo ahí la culpa Vale. la he hecho a que aquí en nuestro, hablo en términos generales, a nivel de España se ha apostado por un modelo productivo, se ha dejado a la industria, bueno, pues que vaya quebrando, servicios, turismo, sol y playa, y yo pienso, no estoy hablando de Euskadi, yo pienso que el gobierno central tendría que hacer una fuerte inversión y apostar para que esos astilleros fueran competitivos, porque lo pueden llegar a ser, ¿eh? Lo que pasa es que además en Europa los astilleros, bueno, hasta donde yo conozco, que tampoco conozco demasiado, pero tienen que tener un gran componente tecnológico. Es decir, a nivel mundial, como decía antes, pues hay una grandísima competencia en el sector naval, ¿no? Una competencia en muchos casos desleal, con ayudas públicas, que habría que ver hasta qué punto son legales o ilegales dentro de la Organización Mundial de Comercio, probablemente ilegales, ¿no? Pero desde hace muchos años, y con los coreanos y tal. Entonces, Europa, la única posibilidad que tiene dentro de eso es apostar por determinados nichos, pues no sé, como pueden ser dragados, o embarcaciones de deportivas, una serie de tipos de buques y con un altísimo componente tecnológico. Eso es más o menos lo que se comenta. Entonces, claro, dentro de eso, el que no tenga esa capacidad de ser tan competitivo, pues evidentemente no sobrevive. Ya, Sí, eso sí. puede ser español, portugués o Y ahí alemán. las ayudas públicas para ser competitivos y dotarles en I+D+I no sería una ayuda en contra del derecho de la competencia. Es decir, una ayuda donde tú evidentemente ayudas a unas agrupaciones de interés económico, aunque tengan unas desgravaciones fiscales que solo se contemplan para una persona concreta y no para una empresa o un banco, tú sabes que puedes llegar a vulnerar, me refiero al gobierno central. ¿Por qué no das esas ayudas a que los astilleros puedan dotarse de tecnología para competir? Es decir, que ahí el matiz no está en Europa, como en la propia política que se está haciendo desde Madrid. Vamos a echar la culpa entonces a Madrid en este sentido. Yo sí. Sí, me parece bien. Por sí. ponerle en algún sitio, ¿no? Hombre, Bueno, yo creo... Bueno, la medida, desde luego, lo que sí tiene que quedar claro es que la medida recurrida y, vamos a decir, condenada por la Comisión Europea es una medida fiscal Estatal. estatal. Estatal, Eso es así. Otra cosa es que afecta, evidentemente, hay agentes económicos aquí, en Galicia, en Asturias, Sí. pero es una medida del Gobierno central. En cualquier caso, queda claro que las decisiones europeas están presentes Sí. a nivel económico. También recordamos el tema de la doctrina, la derogación de la doctrina Parot a otro nivel. Y por poner otro ejemplo también que todos vamos a entender, hubo un día en el que Europa dijo que las vacas ya no tenían, de aquí, ya no tenían que ser de leche,
Entonces desaparecieron todas las vacas de leche y se convirtieron en vacas de carne. Hubo un día que Europa dijo que aquí ya no se tenía que haber más trigo y entonces todos se hicieron girasoles, ¿no? Resulta que el que plantaba el trigo y lo vendía y lo trabajaba, pues antes pues lo dejó. Y ahora él mismo dice, al menos a mí me lo han dicho, que el tema de los girasoles le da igual, porque como él ya recibe el dinero de Europa, él pone los girasoles y ya no hace nada más. Agricultor de sofá, sí. Entonces, por poner esos dos ejemplos domésticos y que son un poquito del día a día, no sé. Hombre, vamos a ver, lo que es la política agraria europea es quizá lo más retrógrado que Europa tiene. Ya, yo no lo entendía, pero bueno, tendrá un porqué. Y sí, bueno, tiene sus porqués políticos importantes, ¿no? Porque en el caso concreto de Francia, el peso de la agricultura en su reestructuración como país es muy importante. Y entonces, bueno, pues la política agraria europea fundamentalmente es una política diseñada para que la agricultura funcione. Y gran parte del presupuesto... O sea, cada vez, al final hablamos de parcelitas también. Claro, hay cosas un poco que, como decía Miquel, vienen un poco de la Constitución, ¿no? Francia tenía ese problema y, bueno, pues fue un problema que se adoptó por la Unión Europea, se ha ido financiando y tal. Pero paradójicamente es la política más desarrollada a nivel de entendimiento común, vamos a decir. Sí, es la que más dinero, donde más se trabaja de manera mancomunada. Vamos a decir. Sí, totalmente. Pero probablemente es la más protegida, es el sector mucho más protegido, el sector menos liberalizado y el sector que necesita pues una fuerte e importante reconversión. Por ejemplo, eso al País Vasco no nos afecta. No nos afecta porque nuestra agricultura es una agricultura de montaña totalmente diferente y nuestras producciones no son producciones grandes, pero en España sí afecta a muchos cultivos, zona de Castilla, a la aceituna, a los olivos, a tal y cual, ¿no? Y bueno, eso es un asunto que sí sería muy interesante que se resolviera, ¿no? Sí, yo sí creo que afecta. Tuve la ocasión de estar en la radio y llamó pues el presidente de la Asociación de Vizcaya, ahora mismo no recuerdo su nombre, el hombre muy preocupado porque están desapareciendo muchas explotaciones familiares que se dedicaban pues a la venta de leche, tenían sus vacas, ¿no? Yo ahí sí voy a ser muy crítica también con la política agraria. La política agraria es proteccionista, pero con las grandes explotaciones que tienen asegurada ya la industria y la distribución. Por ejemplo, recordemos que España importa leche. O sea, en España nosotros tenemos que comprar leche que coloca la industria centroeuropea, con Francia a la cabeza, a bajo precio nos coloca su excedente. Es imposible que puedan competir. ¿Qué les ocurre a un pequeño agricultor? Bueno, pues un pequeño agricultor se encuentra con que ahora se va a liberalizar el precio de la leche, hay el fin de la cuota láctea, entonces se va a generar un excedente que va a tirar a la baja todavía más el precio de la materia prima en origen. Cosa que al consumidor beneficia, claro, por otra parte. O sea, entonces yo animo por eso, desde aquí a todos los consumidores de Euskal Herria, a que consumamos, aunque suene un poco, ¿no?, que tiramos para casa, pues esa leche de nuestros baserritarras, de esa agricultura familiar, ecológica 100%, que apuesta por un desarrollo sostenible y que puede ser competitiva y viable. Y luego también con respecto a los agricultores de sofá, aquí no ocurre, pero en otros sitios donde tienen grandes cabezas de ganado, bueno, pues te dan la subvención por número de hectáreas que tú tengas. Entonces, tú estás en tu casa sentado, por eso se llama agricultor de sofá o caza prima, te quedas en tu casa y otra persona que está pastando, pues como no te dan por el número de cabezas de ganado, se pierde. Y por ejemplo en Álava igual sí que ocurrirá, igual puede ocurrir con las ovejas, estas cosas. Entonces apuesto a que tengamos un poco de conciencia y que procuremos consumir productos de nuestros bases. Sí, sin embargo tenemos dentro del sector agrícola, yo me refería en cuanto a tamaño, que no tiene mucha incidencia, es pequeño y tal cual, pero sí es cualificado. Lo que pasa es que sí se apuesta más por el tamaño que tenemos y que tampoco tiene tanta incidencia en el PIB, pero se apuesta más por una agricultura de calidad. Exacto, sostenible. Tenemos un poco la apuesta que tenemos el aquí. Gobierno tenemos dos ejemplos, yo creo que dos ejemplos que son paradigmáticos, que aquí los agricultores suizos es un sitio donde la agricultura también es de alto nivel y de alto standing, que por cierto son mayoritarios en la central lechera más importante de Euskadi, que esto no sabe la gente, claro. Es decir, que es la participación que tenía el gobierno vasco la han comprado los agricultores cooperativistas suizos. Ellos tienen unas ayudas. Lo cual quiere decir que sí tienen interés, porque ellos de este asunto lo saben, es decir, que eso funciona bien y tal. Pero bueno, tenemos dos productos, por ejemplo, el queso,
curiosidad. Y el vino de La Rioja, joder, que son punteros en Europa y en el mundo. La cuestión también para una agricultura como la nuestra es dar con productos de calidad, de alta calidad, de alto prestigio. Como lo han añadido, y que sean sostenibles. Pero Exactamente. sí, el gobierno vasco, y que a poder se reciba ayudas de Europa. Y que se coloque, bueno, reciban como... Y si es competitiva sin ayudas, muchísimo mejor. O sea, Sí, porque pero bueno. no hay que olvidar que precisamente la crítica que viene de la política agrícola común, yo creo que las dos críticas, aparte de las desigualdades que puede haber entre unos y otros, pero seguro que no todas las especies vegetales salimos todos igual de bien o de mal, ¿no? Pero las dos grandes críticas pues pueden ser una, que es un sistema proteccionista de cara al tercer mundo, es decir, somos proteccionistas de cara a los africanos, aunque evidentemente hay también acuerdos de asociación, etcétera, etcétera, pero es una política en esencia proteccionista con respecto a terceros, ¿no? Sí. Y luego también la gran cantidad del presupuesto comunitario que tradicionalmente se ha destinado a agricultura. Hoy en día yo creo que anda por el 30%, algo así, no lo sé exactamente, pero hace 10 años podía estar por más del 50%, o sea, bueno, vamos mejorando en ese sentido. Pero... Sí, se les va a aplicar de todas formas también la disciplina financiera un poco para controlar, ¿no? Porque algunos aeropuertos, extensiones de campos de golf que recibían se presta ayudas, mucho al ¿no? fraude también. Sí, se va a intentar primar a la agricultura activa, Bueno. pero yo quería romper una lanza a favor del gobierno vasco porque aquí sí que se da ayudas, pero dedicadas a la excelencia, sobre todo a jóvenes agricultores y mujeres, ¿no? Y eso es muy importante, ese primer paso de acceso al mercado aquí está Y funcionando luego el tema muy del bien. desarrollo rural también, que es importante, ¿no? Que no queden desérticas algunas extensiones de y las terreno, diputaciones, La Ahí- Diputación de ahí- Vizcaya está dando terrenos a Diputación, jóvenes sí. para Eso que es. se Tanto dediquen un poco las a la ayudas pueden tener explotación. sentido en según qué casos y tal, pero bueno. Un apartado. Sé que se nos van a quedar muchísimas cuestiones en el tintero. Otra de las críticas es al tema de los europarlamentarios. 28 países hoy en día, 700 y pico europarlamentarios, todos cobrando el mismo sueldo, independientemente de que representa a España, a Francia, a Alemania, al país grande y país pequeño. España creo que tiene 54 europarlamentarios. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Trabajan? Hay una serie de, o vemos, o sentimos, que son unos privilegiados con una serie de prebendas que tal y como están las cosas de crisis aquí, no lo notan los que están allí. Y esto me refiero además de cara, me mira con una cara Ainhoa como diciendo, no sé dónde te estás metiendo, pero mi crítica precisamente es al político europarlamentario. Bueno. ¿Está justificada esta crítica, esta percepción mía? No. De que gana mucho, trabaja poco y que tiene muchas prebendas. Nosotros, más o menos en Euskadi, creo que solemos tener entre 4 o 5 vascos en el Parlamento Europeo, entre 4 o 5. Yo a 2 europarlamentarios les he preguntado varias veces a ver dónde tienen la oficina para hablar con ellos sobre cosas europeas. Y me miraron con una cara como diciendo, no, en Bruselas, ¿no? No. Sin embargo, las veces que he estado en Inglaterra, los europarlamentarios tienen las oficinas en su país y tienen al pie de la calle y pone europarlamentario. Y tú puedes ir a visitarles. Nosotros tenemos que reivindicar que nuestros europarlamentarios tengan sus oficinas abiertas a los ciudadanos, no en los partidos políticos, no. Ellos son representantes de los ciudadanos europeos, a pie de la calle. Tenemos que conocerles, tenemos que ir a hablar con ellos, tenemos que ir a preguntarles las cosas, tenemos que tenerles... Si para tenemos esa diferenciar ese conexión... europarlamentario, o sea, es un parlamento de partidos, de estados o de regiones, ¿no? Tú dices que no sea de partidos cuando están aquí, que sean europarlamentarios No, es que no son representando de Euskadi. partidos. Yo he representan a partidos. yo he participado en cuestiones con europarlamentarios británicos y no sabía ni de qué partido eran europarlamentarios. ¿Me explico? Es que este concepto que nosotros tenemos de la partidocracia no es igual en toda Europa. Es que los europarlamentarios precisamente pueden ser unos parlamentarios más cerca de los ciudadanos, porque representan de una forma más global los intereses del país, que los intereses de una ideología muy, muy diferente. Es decir, que a nivel europeo tenemos intereses más o menos similares o parecidos. Pero nosotros somos los ciudadanos los que tenemos que exigir que los europarlamentarios trabajen, que tengan sus oficinas abiertas a los ciudadanos, que nosotros podamos ir a presentarles cosas. Sí, a Bruselas. Por cierto, siempre que hemos ido con los europarlamentarios nos han tratado de maravilla. Y hemos tenido sesiones en el, Yo, de todos modos, a mí sí me Parlamento, gustaría comentar algo etcétera, de- etcétera. Estando de acuerdo en,
probablemente no conozco tan bien como tú Inglaterra ni el Reino Unido, pero es verdad que allá hay una tradición de democracia, bueno, de estar de una mayor cercanía al propio distrito donde ha sido elegido, de una responsabilidad, del puerta a puerta, etcétera, etcétera. Puerta a puerta no me refiero a las basuras, sino... Ese será otro debate. Entonces, eso es cierto, pero vamos, da la impresión como de que eso fuera la esencia del asunto, ¿no? Bueno, son formas de hacer que están muy bien, a mí me parece que es invitable y que ojalá, ¿no?, se extendiera, pero bueno, de ahí a pensar que los europarlamentarios no trabajan, hombre, yo creo que eso es... Entramos ya en el terreno de la demagogia. Un poco dura, ¿no? Va a haber 751 europarlamentarios en Europa, exactamente. 54 corresponden al Estado español, que es una circunscripción única, podrían ser varias, pero la decisión que toma el Gobierno central en su día es de que sea una circunscripción única. Y yo no creo que los 751 parlamentarios sean igual de trabajadores ni igual de no trabajadores. O sea, creo que hay de todo, y hay gente que trabaja muchísimo. Y bueno, ¿qué se hace? Pues como en todo hemiciclo, como en toda asamblea legislativa, pues se hacen leyes, se discuten leyes. ¿Que puede ser más o menos eficiente o menos eficiente? Pues sí, probablemente sea mejorable, todo es mejorable y la política también, pero yo creo que mandamos un mensaje equivocado si nos empezamos a fijar en que hay 751 que qué estarán haciendo, que yo creo que eso, podríamos hablar largo y tendido de esto, pero yo sinceramente creo que es un mensaje demasiado fácil decir, es que no hacen nada. Pero no podría reducirse el número de europarlamentarios. Eso se puede discutir si es conveniente o no. Sale caro. Pues Turquía no sé si tiene 700 en el Parlamento turco, por ejemplo, ¿no? Es un parlamento numeroso. Habría que ver el ratio, ¿no?, el ratio por ciudadano que sale, en fin, en qué materia se legisla en Europa. No sé, es como decir que el presupuesto de la Unión es poco. El presupuesto de la Unión es el 1% del PIB europeo, ¿no? Es mucho, es poco, pues dependerá de cuántas cosas se ocupe, ¿no? Entonces, yo no sé si es un gran número, si es muy bien, bueno, son cosas que se pueden discutir, pero creo que no es bueno que enviemos un mensaje en el sentido de decir ¿qué estarán haciendo estos allí? ¿no? Además, ni ahí ni en ningún parlamento, vamos. Además que se puede se puede seguir yo soy partidario de esto de la vía directa. ¿Qué estarán haciendo? Muy fácil, se toca la puerta, oiga, ¿usted qué está haciendo? O sea, no nos tenemos que quedar los ciudadanos con estas dudas. Pero si tenemos algún problema en relación con Europa, tenemos que acudir a nuestros representantes, que pues no para es eso fácil. están. Sí. ¿Cómo que no es tan fácil? Lo que pasa que no si se tienen una conocen oficina las abierta, cauces. ¿no va a ser fácil? Si con el sueldo que les pagan, tienen que tener una oficina abierta con una secretaria, hombre. Con una por lo menos. Yo por romper una lanza. Y no del partido. Con una para los ciudadanos. Si alguien quiere poner en Internet, en Google, Parlamento Europeo, puede seguir las sesiones, cosa que no se hace del Parlamento Español, que a mí sí me gustaría, por ejemplo, controlar más a los parlamentarios españoles, cómo salían corriendo, porque en las vacaciones. Dice que a veces también tenemos que hacer un poco abstracción de lo que hay en casa, ni tampoco el Bundestag alemán es la panacea. Hay un seguimiento, por eso no voy a generalizar, voy a hablar de su labor y del seguimiento real y efectivo que se puede hacer. Ellos publican un diario de sesiones donde hay una serie de cuestiones que se debaten. Cualquier ciudadano en la Unión Europea, desde cualquier cibercafé, se puede conectar. Sí que es cierto que muchas veces la información está en inglés, francés o alemán, hay un problema idiomático, pero también existen vías muy interesantes, como por ejemplo, si tú tienes una queja con las instituciones, puedes también, a través de un formulario en español, dirigirte al Defensor del Pueblo Europeo y decirle, oiga, mire, considero que la Comisión se ha vulnerado tal, te puedes dirigir a la Comisión para solicitar información. Dentro del Parlamento Europeo no hay que olvidar que hay comités. Hay distintos comités, comisiones, que es la comitología, lo que sea, la que se ocupa, ¿no?, de la política social, que a su vez te metes dentro de esa comisión y te vienen todos los informes en los que están trabajando, el orden que han tratado, se puede conocer las propuestas que realizan cada uno de los parlamentos. Es decir, que la Unión Europea es un poco, gran hermano, está no muy controlado, me refiero, por lo menos a nivel de, si utilizas Internet puedes tener un seguimiento de un tema específico muy duradero. Yo creo que habiendo efectivamente cosas criticables, ¿no?, como eso que decías, que algunos se van corriendo las vacaciones. No, pero que tiene un aspecto... Lógicamente hay cosas criticables, pero creo que tenemos un gran desconocimiento de lo que hace un parlamento, no el europeo, en general los parlamentos. ¿no? Los parlamentos trabajan en comisiones, a veces no tienen oficinas a pie de calle los parlamentarios europeos, pero yo creo que atienden al sector, atienden a demandas concretas, a personas, reciben en Bruselas, no reciben en Bruselas, y luego como botica, pues se los habrán más trabajadores o menos trabajadores, pero creo que no solo el Parlamento es la sesión plenaria que se puede ver de vez en cuando. El parlamentario, yo entiendo que trabaja los dosieres en su despacho, a puerta cerrada, se los estudia, prepara enmiendas, las discute, las negocia, va a una comisión, va al plenario, vota, a veces se aburrirá, otras veces estará más atento. Yo quería acotar un poquito el tema, porque creo que es justo. Blogs en los que te hacen información. La conexión con los ciudadanos es muy importante, por supuesto, muy importante, porque es que si no,
claro, parece que andan por ahí purulando por los aviones, ¿no? De Bruselas a Estrasburgo, de Estrasburgo a Bruselas, no sé qué y tal. Entonces, si no ellos no se conectan y nosotros no nos conectamos con ellos, nunca vamos a poder funcionar. Y entonces yo creo que tenemos la ventaja, en este caso los europarlamentarios, que por esa gran representación que tienen, que pueden saltarse un poco ese asunto de los partidos que tenemos en España y tener una relación mucho más directa. Yo he tenido contacto con parlamentarios conservadores, con parlamentarios liberales, con parlamentarios nacionalistas, con parlamentarios socialistas, en diversas actividades sociales en las que hemos estado y hemos tenido sesiones allí, en el Parlamento, etc. Y es totalmente accesible. El Parlamento Europeo es totalmente accesible y es totalmente posible. Yo creo que esa experiencia hay que trasladarla a sitios como el nuestro, en que está la política muy compartimentada y muy estructurada, excesivamente marcada por los partidos y excesivamente una partidocracia demasiado establecida. Y ese contacto directo... Sí, además ya bipartidista, claro, básicamente también. Y ese contacto directo, ¿no? O sea, eso por no encima. No lo veis en Europa, ¿no? Que sea el Partido Popular o los socialistas los que dominen y digamos que son los dos partidos junto con los liberales. Hay grupos, pero quizá los intereses de Europa están un poco por encima de los intereses del partido. Están por encima de todo. Y de hecho, el Parlamento muchas veces se une, los parlamentarios, contra incluso los intereses de los partidos y los intereses excesivamente nacionales de cada país, ¿no? Defendiendo precisamente igual es la institución europea que más defiende los intereses de la Europa de los ciudadanos. No, sin ninguna duda. Y eso hay que aprovecharlo. Que es la institución evidentemente, la institución que representa a los ciudadanos. Es la única que tenemos por sufragio universal en la Unión Europea, ¿no? Es decir, bueno, digo, no hay que criticar hay que criticarlo todo, ¿no? Así salimos adelante. Pero si acabamos con el Parlamento Europeo, a ver qué nos queda, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces rebajo ya esto un poco como despedida porque la programación tiene que continuar. Rebajo mi nivel de crítica. Muy bien, muy bien. También me voy a despedir de todos ustedes. Le damos las gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Nos vemos en una nueva edición de temas de actualidad. Y yo, mientras tanto, a ellos les pregunto otras cuestiones que se me han quedado en el tintero. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias.